Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Baden Goyo, pianista, compositor y arreglista, egresado de la Escuela de Música Lino Gallardo y formado en el jazz y la música popular por el maestro Jerry Way. Fue pianista principal de la Simón Bolívar Big Band Jazz entre 2010 y 2014, años en los que realizó distintas giras internacionales en las que tocó en escenarios como Jazz al Parque en Colombia, DC Club Jazz en el Lincoln Center de Nueva York y en el New England Conservatory en Boston. Luego consolidó su trío de jazz en 2012 y en 2014 ya era considerado uno de los principales pianistas del país, lo que le permitió tocar y colaborar con distintas figuras del arte en Venezuela como Pablo Gil, Rafael El Pollo Brito, Aquiles Báez, Eddie Marcano, Alfredo Naranjo, Tina Medina, Kiara, C4 Trío, Mirna Ríos, entre otros. Su trayectoria como pianista y compositor en Venezuela le valió una mención especial en el libro Un Nuevo País Musical de la serie de Evanesco, como una de las más jóvenes y prometedoras figuras en la categoría del jazz en el país. Del mismo modo, su trabajo como compositor y arreglista ha sido recibido con mucha aceptación tanto en el público venezolano como en la comunidad internacional. En 2017 fue noticia cuando Rubén Blades le escribió letra a una de sus composiciones, ¿A dónde?, que formó parte del disco de Salsa Big Band del Rubén Blades, que además le valió 2 premios Latin Grammy, Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Salsa. Baden Goyo acaba de estrenar Figura y Fondo, un álbum en el que predomina esa complicidad del piano a cargo del pianista, a cargo de Baden, y del vibráfono, responsabilidad de Juan Diego Villalobos. Cito, Figura y Fondo es un disco donde me permití explorar plenamente el horizonte creativo de mi voz como compositor, movido por el motor de mis 2 grandes pasiones que representan el soundtrack de mi vida, el jazz y la música venezolana. Una obra en la que también están como invitados Eddie Marcano en el violín, Jorge Glenn en el 4 y Manuel Rangel en las maracas en respectivas canciones, piezas de este álbum. ¿Cómo estás, Baden? Muy bien, Humberto. Muchísimas gracias aquí por el espacio, por la oportunidad de conversar. Mira, hay sin duda esta combinación, como bien dices en la cita que acabo de leer, ¿no? Sí. De esta combinación de instrumentos, ¿no? Del piano y el vibráfono, además como con esa rítmica venezolana, ¿no? Que también has trabajado, ¿no? Me gustaría desarrollar, ¿no? Esa intención y ese ímpetu de combinación y de exponer en Figura y Fondo. Sí, bueno, varios factores allí. Por un lado que hay trabajos icónicos en el mundo del jazz, sobre todo con esta dupla de instrumentos, ¿no? Con esta instrumentación, el piano y el vibráfono, sobre todo los trabajos que hicieron Chick Corea y Gary Burton. Uh-huh. Y bueno, a mí me une una amistad muy cercana con Juan Diego Villalobos, que es un coloso, un gran músico venezolano, vive aquí en la ciudad de Nueva York y tenemos muchos años pues compartiendo juntos, haciendo música, y pues quisimos darnos eso como la oportunidad de plantear esta propuesta musical, ¿no? Todo el concepto del que desarrolla mi música, que es, como bien lo dijiste, una mezcla, ¿no? Un intercambio siempre entre el jazz y la música venezolana, hacerlo con esta instrumentación, con este formato. Y bueno, por supuesto, creo que es un disco también como muy íntimo en el sentido no solo de la instrumentación, sino de las personas que forman parte de él. Como bien dijiste, todos son como grandes amigos que tienen como un lugar bien especial, ¿no? Además de que son unos monstruos cada uno en su instrumento, en su campo. Pues sigue siendo como bien íntimo en el sentido que son como de mis amistades más cercanas. Entonces eso fue incluso como un feedback que recibí en alguno de los conciertos de inauguración del disco, y yo no lo había mirado desde esa óptica, pero sí, aún desde esa perspectiva sigue siendo como un trabajo bien íntimo donde
predomina como la complicidad, la hermandad, ¿no? La unión entre las personas que estaban participando, y creo que eso ayuda digamos, al resultado sonoro, pues, que se logró en el disco. Mira, vale, en Figura de Fondo sin duda hay una interpretación a la invitación al sosiego, ¿no? A cierta introspección, a cierta calma, que de hecho ya en lo que presentas como portada va ahí, ¿no? Ese árbol que además está reflejado en un río, hay dos imágenes ahí que se juegan, que se comunican, y además esa primera pieza, ¿no? Con la que comienzas, que es Danza Violeta. Me gustaría hablar de esas intenciones autorales en todos los sentidos, de lo musical y incluso lo visual, y de la interpretación que puede tener el público que ya ha escuchado el álbum, que ha visto los conciertos, que ha disfrutado de los conciertos. Sí, creo que es acertada tu percepción. Yo siempre he sentido que mi esencia o mi naturaleza tiende más justamente a esa parte de la reflexión, de la introspección, ¿no? Del sosiego, si se quiere. Y a pesar de que es un disco bien diverso, porque básicamente a lo largo del recorrido es como una especie de viaje sonoro, ¿no? Viaje musical, donde sí, exacto, abrimos con una danza, hay temas también alusivos como a los ritmos afrovenezolanos, hay un joropo, una nueva, merengue venezolano, pero también ciertamente hay temas pues más de este carácter, como Agua debajo del puente, que es un homenaje también a mi maestro, a Jerry. Con el que cierras el disco. Sí, correcto. Está también Como han pasado los años, que es como un vals bien reflexivo, sin duda, bien. Entonces, a pesar de que sí, hay también temas de más actividad, yo también concuerdo contigo que quizás la energía tiende más, ¿no? En el disco, como a esa parte de la introspección, y en realidad tiene sentido porque este es un disco, es un trabajo musical donde digamos la única directriz fue perseguir mi voz interna como compositor, y la comunicación genuina, ¿no? de lo que uno lleva por dentro, ponerlo en el instrumento, ponerlo en las canciones, pero digo, no hay ninguna búsqueda de nada más allá de eso, es como pura búsqueda de la belleza. Yo soy muy creyente de eso, pues de que la música debe en última instancia pues tocar las emociones, ¿no? Los sentimientos de quien la escucha, y esto es algo que a veces se ve como nublado, sobre todo en música que implica como mucho conocimiento intelectual. A veces los músicos se olvidan ¿sabes? De la cosa del corazón, ¿no? Es como muy así, voy a utilizar aquí estos acordes y estos ritmos, y si bien la música que está allí obviamente tiene un contenido denso, pues tanto en lo armónico como en lo melódico, lo que predomina siempre es el sentido de la emoción y del corazón, por decirlo así. Entonces, me gusta que me hayas dado como esa percepción, ese feedback. Creo que sí, que tiende más como hacia esa energía, y es parte de lo que es mi esencia. Me llama la atención que lo comentabas en la cita que leí y me lo reiteras ahora, ¿no? Ese momento de sentir la plenitud, ¿no? De la libertad creativa, de seguir esa voz como compositor. Sí. ¿A qué crees tú que se deba, ¿no? ¿En qué momento de tu vida te encuentras ahorita en el contexto en el que se gestan estas obras, que permite que esa voz tenga ese furor, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Mira, es muy interesante, muy buena esa pregunta. Yo creo que ha sido parte como de un proceso largo, la verdad. A ver, yo desde, como lo leías al principio también, yo descubrí esa pasión, ese fuego, digamos, interno de mi cercanía con la composición, ¿no? Y lo entendí bien temprano desde los trabajos que hacía con mi trío, con DBF Jazz, que estaba con Daniel Prin y Freddy Adrián. Entendí que
además obviamente del disfrute de tocar, ¿no? De verdad había como algo que me unía mucho a lo de componer y tratar de sacar como todo lo que hay en mí internamente en la parte creativa, ¿no? Como de componer. Y fíjate que habiendo ya estado aquí en los Estados Unidos y en Nueva York, pues a veces la vida va a ritmos también que uno no puede controlar todo el tiempo, ¿no? Y creo que hubo como un espacio de tiempo donde quizás me dediqué más a trabajar para otras personas, para otros proyectos, bien sea como productor o como ejecutante, y tenía como un poco relegada la parte de mis composiciones. Entonces, conectarme de nuevo con toda esta energía del componer y de la pasión, digamos, tan bonita que yo siento hacia las obras que logro pues, sacar fue como muy importante. Y creo que eso es lo que pues me vuelve como a inspirar, ¿no? Y a dar ese fuego de decir, no, la cosa... realmente lo que quiero desarrollar ahorita es como personal, es como mi proyecto y es con mis composiciones. Y en esa seguridad, ¿no? De saber que es el momento, ¿no? Y que se dé rienda suelta a esa vena, hay espacio sin duda para repasar el camino recorrido, y por eso me imagino hay no solamente canciones como Nostalgia Caraqueña, sino también este homenaje con el que cierra, ¿no? El cierre del disco es quizás también volver al inicio, que son esos años ahí en el apartamento en Sabana Grande de Jerry, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, es muy especial, sobre todo ese tema, por muchísimas razones. En principio, imagínate, es un tema que tiene muchísimo tiempo desde haber sido compuesto. Jerry lo conoció, lo escuchó, lo quiso tocar. Esto es un tema como de 2012, 11 quizás. Y es un tema muy a la Jerry, realmente. Es como las composiciones de él, como muy minimalista, sumamente reflexivo. Fue como una especie de, sí, de homenaje a como él también escribía y percibía, pero basada en en conversaciones tal cual que se dan en su apartamento, como tú lo mencionaste, en lo valioso de todos esos momentos. Entonces sí, yo también tengo esa percepción de que no solo por el tema de Jerry, pero por todo el recorrido. Y quise darme la oportunidad de trabajar en géneros sobre los cuales no había escrito, ¿no? También. O algunos otros géneros de la parte afrovenezolana, la Una Nueva. En fin, ahí era como explorar, digamos, esas partes que yo sabía que quería trabajar y explorar y no había tenido como esa oportunidad. Entonces, sí, totalmente acertado. Háblame, hay un tema que me llama mucho la atención, ¿no? Porque creo que hay una historia ahí interesante, es lo que presumo, ¿no? Que es Joropo para Eddie. Sí, cómo no. Mira, Eddie ha sido en mi carrera como mi padre en la parte de la música venezolana, un mentor invaluable. Yo me acerco a tocar, digamos, con todas estas figuras, sobre todo más de la parte de la música venezolana, pues a través de Eddie. Lo conocí en el Conservatorio Simón Bolívar y estaban teniendo una emergencia, necesitaban un pianista para una orquesta que tenían de música venezolana y me llamaron y ahí quedamos como que súper amigos y empecé a tocar en su proyecto más íntimo, ¿no? En los cuartetos, en el quinteto. Y ahí pues empecé a conocer a todas estas luminarias. Imagínate, toqué con David Peña, con David Carpio, con Gustavo Carusí. En algunos conciertos se llegaba casi todo el ensamble Gurrufío y se montaba. Entonces fue como una época de crecimiento súper acelerado y de conectarme también con todas estas figuras tan importantes de la música venezolana. Y justamente uno de los géneros que empecé a tocar por estar en el grupo de Eddie fue el joropo con estribillo. Eddie es de Margarita y eso ha sido como como una firma en ¿sabes? En su catálogo musical. Y bueno, nos ha unido muchísimos proyectos musicales en el camino, seguimos haciendo cosas juntos. Yo le produje hace muy poco un disco y
este tema, Joropo Padey, es como una especie de homenaje a nuestra amistad, pues de agradecimiento por todo ese cobijo que él tuvo hacia mí cuando yo era todavía muy chamito, muy joven, y es un joropo dedicado a él, y bueno, justamente un joropo con estribillo. Me llama la atención, Baden, cómo estás en Nueva York desde hace ya bastantes años, ¿no? Y cualquiera podría decir, bueno, es una metrópoli con muchas influencias, con muchas corrientes artísticas, y diría, bueno, es una ciudad como que suficiente para cualquier artista. Sin embargo, en ese río artístico que hay de influencia, sin embargo hay un regreso, ¿no? No solamente lo veo en ti, sino también en otros artistas con los que he podido escuchar su obra, a lo uno, al origen, ¿no? Pero también al origen, buscando esa personalidad, ¿no? De poner ese sello de tantos mundos que confluyen en uno. Me gustaría saber cómo ha sido ese proceso en ti. Sí, absolutamente. Creo que es una reflexión muy interesante, y yo lo llamaría como un... O sea, sí, ciertamente se puede ver como un regreso, pero creo que es un descubrimiento que uno hace. Okay. Un descubrimiento de que lo que a ti te une con tu raíz es algo muy poderoso. Y lo que tú eres capaz de transmitir cuando haces cosas relacionadas con tu raíz es algo que muy difícil de transmitir con otras cosas o con otros géneros, por más que tú los quieras y lo ejecutes bien. Hay algo como emocionalmente hablando muy poderoso cuando haces las cosas que te unen a tu raíz. Entonces, ¿sabes? No es como si uno se pone a hacer como una reflexión detallada de artistas que han sido grandes o exitosos, muchas veces te vas a dar cuenta que están haciendo algo auténtico, ¿no? Y auténtico en el sentido de que es eso como la conexión que ellos tienen con su raíz. Y la música de raíz tradicional muchas veces tiene, bueno, muchas veces no, creo que siempre tiene como esa fuerza indiscutible, difícil de explicar, difícil de emular también, ¿no? Como que y eso genera en el oyente y en quien está viviendo como un impacto diferente, ¿no? Obviamente uno como músico disfruta de todo el abanico musical, y sobre todo, como tú dices, aquí en la ciudad de Nueva York se hace todo tipo de música, y uno ha estado expuesto a todo tipo de influencias, pero siempre fue ese como descubrimiento de que cuando uno hace cosas, digamos, bueno, y también para quien disfruta, obviamente, ¿no? Esto es una opinión para quien realmente siente esa conexión con su raíz folclórica, digamos. El impacto que le llega a la gente es otro, y el disfrute que uno tiene también es como más profundo. Entonces, creo que ese descubrimiento fue importante para entender que ese era el camino que, digamos, que yo quería recorrer. Y además, por muchas otras circunstancias, creo que este es nuestro momento. Se ha estado dando hace algunos años, creo que va a continuar, de internacionalizar un poco la música venezolana, ¿no? Nosotros no habíamos tenido, digamos, la contingencia, la situación que quizás otros países en el pasado tuvieron de realmente internacionalizar su música, como el caso de Brasil, como el caso de Cuba, o el caso de otros países que ya habían tenido una gran diáspora, y eso, ¿sabes?, empezó a regarse. Creo que eso ha estado ocurriendo en los últimos años con la música venezolana y va a seguir pasando. Entonces, es como para mí también una especie de meta personal muy bonita, de que la gente conozca la variedad, porque muchas veces, incluso nosotros mismos dentro de Venezuela, como encasillamos la música venezolana en cosas muy, muy específicas y en género como que, el joropo, ya, ¿no? Y no es así, hay una gran variedad. Este disco es tan solamente una exploración a otras cositas, pero, o sea, se dice que hay más de 200 formas musicales o 200 géneros autóctonos dentro de Venezuela. O sea, tenemos una cultura realmente extensa y muy rica. Creo que vale definitivamente la pena explorar, y
Y bueno, el mezclarlo también con el lenguaje del jazz y con el elemento de la improvisación creo que lo hace como un poquito más universal también. Entonces esa es un poco la propuesta y la apuesta. Mira, sabemos que presentaste este disco en la ciudad de Nueva York. ¿Qué posibilidades hay de verlo acá en Caracas? Una posibilidad muy alta. La verdad que yo he estado los últimos años regresando a Venezuela en la temporada de diciembre, enero. Una de esos viajes tuve la oportunidad de hacer un concierto con los muchachos de la Simón Bolívar Big Band Jazz, que fue la orquesta a la que yo pertenecí por muchos años y fue muy especial. Y mi plan es, si Dios quiere, poder hacerlo a finales de este año, de regresar. Y si eso se concreta, pues obviamente me encantaría presentar el disco y el material del disco allá en Venezuela, en Caracas. Mira, Bueno, y si se da la oportunidad de hacerlo también en otros estados, pues fabuloso. sin duda. Mira, me imagino que en tu época de estudiante, ¿no? Cuando estabas, por ejemplo, en la Big Band, en el sistema, en el conservatorio, una de las cosas que siempre se habla es, bueno, vamos a innovar, ¿no? El repertorio, ¿no? ¿Cuándo será el momento en el que se sumen nuevas obras al repertorio? Ahora, ¿qué se siente ser el autor de nuevas obras que se están sumando a ese repertorio? Es muy bonito, la verdad. Yo recuerdo con mucha claridad eso que tú estás diciendo. Lo mencionaba mucho el maestro Andrés Briseño en los ensayos de la Big Band, como que nos daba a entender que ustedes son los responsables de que esto pase en un futuro, ¿no? Y nos alentaba a eso, a hacer nuestros proyectos, a componer y pues, o sea, se siente muy, muy, muy lindo y un poquito surreal porque, claro, yo no me siento todavía una persona, digamos, mayor o viejo, pero veo que, pues sí, hay algunas orquestas del sistema que han estado empezando a incorporar algunos temas que he compuesto, generaciones más jóvenes también haciendo sus versiones de eso o queriendo tocar la música y es indescriptible, es muy bonito, es muy reconfortante, es como una gran, creo que sí, es como la mejor recompensa saber que eso está también influenciando e inspirando, sobre todo. Yo creo que esa es la otra cosa de la música que a mí me ha movido bastante en estos últimos años, la capacidad de inspirar a otros. Y ver que eso como comienza a suceder, para mí ha sido como de gran... Me ha generado una gran gratitud y un honor grandísimo ver que eso empieza a pasar. Mira, y después de lo que ocurrió con Adonde y Rubén Blades, que le pone letra y lo graba en su disco, ¿has tocado la puerta quizás de otros cantantes, de otros cantautores o intérpretes para ponerle letra a tus canciones? Pues fíjate, hubo una época posterior a esa en donde estuve trabajando un proyecto con Luis Enrique. Uh-huh. Por allí están todavía, sé que hay veces que uno entra, cada quien personal, en una época de muchos proyectos, él en los suyos, yo también en otros, pero hay algunas cosas allí en stand-by que quisiéramos revisitar. Me comuniqué con él hace no tanto. Y bueno, también muy de cerca ahorita volviendo a trabajar con Linda Briseño, que imagínate, Linda es justamente la responsable de esta conexión original que hubo con Rubén, porque ese tema estaba destinado para una producción que Linda estaba, valga la redundancia, estaba produciendo, ella era la productora musical. Entonces, sí, han habido algunos acercamientos con estos artistas que te estoy mencionando. Pero bueno, también montado siempre, como te digo, para mí la brújula del norte es como seguir componiendo sin importar qué, ¿no? Sin importar para quién o con quién. Hay que tener el material para permitir que estas cosas puedan pasar. ¿Y existe la inquietud de tu parte de ponerle tú mismo letra? Es decir, que la letra sea tuya. Oye, sí. No lo he hecho demasiadas veces en mi carrera, pero sí lo hice con Nostalgia Caraqueña. Sí. Y he tenido la inquietud de hacerlo con algunos otros temas que
se prestan más como a ponerle letra, ¿no? No todas las composiciones instrumentales a veces son susceptibles de abordarlas con letra, pero sí he sentido esa inquietud. O sea, En lo porque personal también está en nostalgia, obviamente, pero no sabía si había como más, ¿no? Como que había surgido Claro. ese ímpetu de hacer más, ¿no? Sí lo hay, pero no son temas que estén publicados como comercialmente, pero sí, esa inquietud está. Vale, ¿qué estás escuchando ahorita? Cuando te refugias en esa soledad, en el estudio, en donde sea, ¿a dónde vas para la distensión y también para alimentarte, ¿no? Sí, mira, ahorita empecé a escuchar. Primero siempre trato como de estar renovando ese input, ¿no? Preguntarle bueno, de la junta con todos estos muchachos, con Juan Diego, con Daniel, siempre nos hacemos recomendaciones. Ahorita empecé a escuchar un pianista español que se llama Andrés Barrios, que tiene una propuesta impresionante. Es como, una vez más, lo que hablábamos más temprano, él lo combina con su raíz folclórica del flamenco. Es uno de los pianistas flamencos más importantes del momento, como algo así como Chano Domínguez, pero de esta nueva generación. Y es una propuesta muy poderosa. Básicamente hace también cosas con lenguaje de jazz, pero sí, muy la raíz del flamenco. Y me ha inspirado un montón eso en el último tiempo, ¿no? Y ¿qué te digo? Hay artistas también a los que me gusta siempre revisitar por una cuestión de volver a la esencia. Mi pianista, siempre lo comento a veces, mi pianista favorito es Bill Evans. Y siempre me gusta volver allí por distintas razones, ¿no? Pero siento que eso, conectar con artistas que tengan como ese sentimiento de hacer las cosas desde lo genuino, es un cable a tierra siempre, es como un recordatorio de la cosa va por aquí. Y en esas visitas que has hecho a Caracas, Baden, ¿qué has visto aquí quizás de esa nueva generación, ¿no? De esas inquietudes, ¿cómo están floreciendo esas inquietudes y qué has visto que te llame la atención en el panorama más cercano? Me ha impresionado gratamente ver el espíritu como de la curiosidad y de esa hambre de aprender típica de las generaciones jóvenes. Los veo muy activos, los veo también escuchando cosas actuales, recientes. En estos días hay un ensamble justamente del sistema que es como un apéndice de la Orquesta de Música Venezolana, donde estaban haciendo cosas de Hamilton de Holanda, que ha innovado también recientemente con unos proyectos a trío súper poderosos. Y los escucho haciendo como el hambre primero de explorar, incluso también de escribir y preguntar, oye, que lo mismo que tú me estás preguntando, ¿qué estás escuchando ahora? ¿O qué puedo escuchar para esto? Y me ha sorprendido gratamente, no solo eso, sino también su nivel musical, el nivel de compromiso que hay con aprender, con superarse. De verdad que, por ejemplo, todos los muchachos la mayoría de los muchachos del Big Bang ahorita están como en esa onda y tienen sus ensambles más pequeños donde se juntan a tocar, ¿sabes? Canciones, a aprender, y o sea, para mí es como hay un semillero grandísimo que yo no me esperaba, pero hay como una generación, así como más numerosa de lo que era mi generación, como queriendo hacer, explorar y juntarse y hacer propuestas, y eso me ha dado muchísima alegría, sobre todo de eso, como la cantidad, es como que wow, no sé, quizás uno erróneamente llegó a pensar que sí, pues que no había, o que no iba a haber quizás una generación que estuviera como pendiente de eso, pero lo contrario. Bueno, y hay gente que está haciendo un trabajo para que eso ocurra también. Está, por ejemplo, el taller que tienen Jorge Torres y Andrea Paola, que es como de explorar música, o sea, que es súper bonito, y de ahí hay una cantidad de muchachos también, o sea,
a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente ver como todas las cosas que se están haciendo y la cantidad de chamos que hay genuinamente interesados. Mira, hay algo que no quería que se me escapara, que es la portada, ¿no? Ya lo mencioné en un principio, pero me gustaría hablar de la intención de esa portada, porque además, a ver, no sé cómo lo ves tú, Aden, pero el jazz, uno suele asociarlo con un contexto citadino, ¿no? Urbano en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Los locales nocturnos, todo ese universo muy de metrópolis, ¿no? Y aquí nos vamos a un extremo de que nos evoca otra idea, no necesariamente de contexto, más no de sentimiento, porque ya hablábamos de esa búsqueda de sosiego, ¿no? De introspección. Sí, bueno, fíjate que yo creo que una de las cualidades también como inherentes y más importantes del jazz es la improvisación, justamente. Y la improvisación básicamente no es más que la capacidad de poner externamente tus ideas y lo que estás sintiendo musicalmente en un momento determinado. En ese sentido, la portada del disco es muy especial y es muy personal también, porque si te pones, yo ya vi que lo detallaste, hiciste como un paneo de los elementos que hay allí. Fue un trabajo primero muy interesante con el diseñador, que es un diseñador argentino, Guido Flichman, porque reúne como muchos elementos que son como muy importantes para mí, ¿no? En principio está ahí de figura en el plano central, que de hecho creo que tengo una copia. Sí, por acá. El araguanés, ¿no? Sí. Está... fíjate, y es eso, no es cualquier árbol, es el árbol justamente nacional, ¿no? Y luego ahí cuando se llega a abrir la montaña que está detrás, ¿no? Que si se abre completo se ve, una vez más, no es una montaña aleatoria, es la silueta del águila. Sí. Entonces en la portada se conjugan como varios de los... Se dan como abrebocas de varios de los elementos que vas a encontrar adentro en el disco. Está el río que recorre justamente el camino y es como una especie de pista hacia agua debajo del puente, ¿no? Hacia el agua que fluye. En general, o sea, nos fuimos dando con este concepto gráfico que reuniera cosas que no solo son muy representativas para mí, sino que hablan también de los elementos que están adentro. Obviamente la montaña al ser el Ávila toca el tema de la nostalgia caraqueña, ¿no? Hay unas pequeñas flores que están atrás como rosas que reflejan lo de amapola, ¿no? Entonces están como combinados, si se quiere, sutilmente o medio subliminal, como todos estos elementos. Y al final esos son los elementos que yo estaba como internamente pues tratando de evocar y de transmitir en la producción. Buenísimo, Waden. ¿Algún mensaje que consideres pertinente e importante y no hayamos mencionado en estos minutos de conversación? La verdad no que se me ocurra, creo que estuvo muy rica, muy interesante, muy completa, todas las intervenciones, las preguntas que me hiciste y sí, no, me siento, creo que lo dije todo. ¿Tus coordenadas, Waden? Sí, claro que sí. Mira, el disco lo pueden escuchar en todas las plataformas de streaming digital. Está en Spotify, en Apple Music. Para la gente que quizás no cuenta con estas plataformas, también está en YouTube. Lo pueden ver en YouTube. Y todas las noticias relacionadas con el seguimiento del disco, mis redes sociales son sencillas porque mi nombre no es muy común, pero está como @Badengoyo en Instagram. En Facebook también Badengoyo, en la página web lo mismo, badengoyo.com. Dentro de unas semanas voy a estar haciendo una gira en Europa con Manuel Rangel. Vamos a estar presentando el disco y bueno, con la esperanza, como lo hablamos también, de presentar este material en Venezuela, si Dios quiere, hacia finales de este año. Maravilloso. Muchísimas gracias por esta conversación. Sí. Gracias a ti, Humberto. Un placer. Saludos. Ok, cuídate. Igual.